Camioneta con las luces apagadas. Me llamo Héctor Valadez, 20 años al volante de tráiler, de esos que ya se saben los baches por nombre. Aquella noche de lluvia en la sierra de Oaxaca me enseñó algo que no aprendí en ningún mapa ni en ninguna bitácora. Salí de Nochixtlán rumbo a Tehuantepec con tarimas de abarrotes y bidones de aceite comestible. Llovía parejo, sin pausa, como si el cielo se hubiera cansado de guardar tanta agua. El parabrisas parecía olla hirviendo. El limpiaparabrisas marcaba un compás cansado. Tac, tac, tac. En la cabina olía a café recalentado y a diésel húmedo. Puse la radio de banda ciudadana por si algún colega andaba cerca. La carretera estaba casi vacía. Curvas cerradas, pendientes que te obligan a bajar a segunda, neblina agarrada a los árboles como telaraña. De vez en cuando aparecía una casa perdida con un foco amarillento a la entrada o un perro entumido que no se movía ni con el claxon. Yo iba atento, pegado al carril, midiendo cada giro. Me mojaban los puños del volante. Sentía la espalda sudada, la playera pegada. Nada fuera de lo normal para esas rutas. Entonces la vi. Una camioneta antigua, de esas cuadraditas, color oscuro, sin placas que se vieran, sin luces. Salió de una brecha de tierra y se metió a la carretera sin prisa. La lluvia le resbalaba por la lámina como si la estuvieran lavando en silencio. Me extrañó que fuera a oscuras, así que bajé la velocidad y me le puse a unos 30 metros. Quise rebasarla, pero no traía direccionales, no marcaba nada. Poco a poco me igualé a su lado para ver si el conductor estaba bien. Cuando giré el rostro, me encontró un par de ojos completamente negros. No negros como los de un moreno de pupila amplia. Number. Negros, negros, sin blanco, parejos, como cantera mojada. El hombre levantó la mano izquierda, sin apuro, y la movió de adelante hacia atrás, invitándome a que lo siguiera. No supe bien por qué me dio tanto frío, si por dentro iba en el puro calor de la cabina. No hice señas. Apreté el acelerador y pasé. Apenas me puse enfrente, mis espejos me mostraron la nada. La camioneta ya no estaba en su carril. Eché un vistazo más largo al retrovisor, tanteando con el cuello. Un segundo después, ahí estaba otra vez, pegada a mi defensa trasera, como si se hubiera materializado. El estómago se me encogió. Solté un «¡Ah, caray!» entre dientes. Los kilómetros siguientes fueron largos. Le subí al claxon, a las intermitentes, a todo. La camioneta no prendió luces, no me aventó el cofre ni se me cerró. Nomás estaba, pegada, como sombra insistente. En una curva noté otra cosa. Las llantas no dejaban estela. La carretera era un espejo de agua, y aún así, detrás de ella, no quedaban las dos líneas claras que suelen dibujarse cuando alguien corta el charco. Las mías se veían claritas, las de la camioneta, nada. Empecé a pensar que quizá estaba más nervioso de lo normal, que la humedad me estaba jugando con la cabeza, pero no era imaginación. El espejo seguía ahí, clavado en mi costado, mostrándome esa calandria vieja que no se despeinaba con los baches. «¿Qué quieres?», solté al aire, como si el del volante de atrás pudiera oírme. En la neblina, la idea de hablarle a nadie no me pareció tan absurda. Él volvió a levantar la mano. Otra vez el gesto de «sígueme». Apreté las muelas y le dije que no en voz baja, como se le contesta a una tentación que ya te conoce. «No, compa, yo sigo derecho». Pasé un paraje conocido, un puente de concreto con barandal bajo. El río iba crecido, café espeso. El ruido del agua llegó hasta la cabina y por un segundo me acompañó, casi me tranquilizó. Cuando crucé, revisé el retrovisor con el corazón apretado. La camioneta seguía pegada a mis luces. La cara del conductor no cambiaba, inmóvil, esa piel que no reflejaba la luz, esos ojos como los de alguien a quien la noche le hubiera hecho permanente. Base, aquí Águila 35 en la 190. ¿Alguien me copia? Lancé por la radio.
Silencio. Ni siquiera un chasquido. Moví el dial a otra frecuencia. Nada. La lluvia apagó el mundo y nos dejó a la camioneta y a mí, solos en la sierra. El volante me sudaba. Me ajusté la gorra. Me dio por tocarme el cuello, donde llevo una medallita de San Cristóbal, el santo de los que atravesamos caminos. Estaba fría como si la hubiera sacado de un refrigerador. Decidí que en la próxima gasolinera me metía. Ya me sabía dos sobre ese tramo. Una pequeña con techo de lámina y una tienda, y otra, más adelante, que casi siempre estaba cerrada de madrugada. Apreté los dientes y me mantuve a velocidad constante. Lluvia, curva, recta, curveo. Las manos me hormigueaban. En una bajada escuché un chirrido extraño, como metal viejo. Creí que era mi tráiler. Miré el tablero. Todo normal. El sonido no venía de mí, venía detrás, como de cojinetes resecos, pero ahogados en agua. ¿Qué clase de carro se oye reseco lloviendo así?, pensé, y vino el ramalazo de miedo. Uno que no te grita, nomás te planta la idea en el estómago y ya no se mueve. La gasolinera apareció de pronto entre sombras, un rectángulo de luz con dos bombas viejas y una lona que se movía. Me metí sin preguntar. Frené parejo, puse el freno de aire y las intermitentes. Sudaba. Miré el retrovisor otra vez, con el alma en la boca. La camioneta dobló también, despacio, y se quedó al filo de la entrada, quieta, dibujándose mal bajo la lluvia. El conductor no quitó la vista, esa cara sin gestos, esos ojos. Toqué el claxon largo. Salieron dos empleados con impermeables verdes y botas de hule. Uno traía una escoba, el otro un café humeante en vaso de unicel. Me bajé, aterido, con la chamarra escurriendo. ¿Me echan diésel?, dije para fingir calma. Me temblaban los dedos cuando corté el precinto del tanque. Miré hacia la carretera. No estaba la camioneta, no el brillo, no la forma, no nada. La lluvia caía como cortina cerrada. Los empleados siguieron mi mirada con curiosidad. ¿Todo bien, jefe?, preguntó el del café. Se ve pálido. Venía una camioneta atrás de mí, sin luces. Aquí se metió también. ¿No la ven? ¿Cuál camioneta?, dijo el de la escoba, volteando a todos lados. Me reí por no gritar. Les señalé con la mano, apuntando al hueco negro de la entrada. Ahí estaba, compa. Juro que la vi. Se miraron entre ellos con un gesto raro, de los que se ponen cuando te recuerdan algo que no quieren decir. El del café dio un trago y bajó la voz. A veces pasan cosas en la sierra, jefe, pero carro, nomás el suyo. En toda la noche no ha caído nadie más. Me molestó que me hablaran como si fuera un niño asustado. Pensé argumentar, contarles del detalle de las llantas, del gesto con la mano, de los ojos. Pero la lengua se me trabó. Pedí recibo, me limpié la frente y entré a la tiendita para comprar una botella de agua y un chocolate. La señora de la caja me miró con la misma cara de alguien que ya se sabe la trama. Acomodaba cajetillas como si no pasara nada. Pagó con calma. Cuando le di las gracias, murmuró, casi para adentro: «No lo siga». «¿Mande?», alcancé a decir. «A esa camioneta, si la veo otra vez. No la siga, hay quien todavía cae». Se me heló la nuca. Afuera el diésel seguía entrando a su ritmo. Los empleados hacían como que no escuchaban. Yo traté de reír, pero me salió cortado. Volví a la cabina, cerré, encendí la calefacción un segundo para sacar el temblor, apagué, puse primera. Antes de salir, miré los espejos por puro impulso. Nada. Solté el freno de mano y regresé a la carretera. A los 5 minutos la volví a ver. Me esperaba después de una curva suave, estacionada a la orilla, como perro que reconoce a su dueño y solo quiere volver a caminar junto a él. Esta vez sí me habló algo dentro, una parte que habita debajo de las razones. «No frenes», me dijo, «no veas». Pero la curiosidad es mala consejera y ese gesto de la mano, la misma seña lenta, pudo más. Reduje tantito para que no se me cruzara.
La camioneta arrancó sin ruido y se pegó a mi defensa como antes. ¿Qué quieres? Volví a soltar, ya sin fuerza. No contestó, claro. Me hizo la seña de sígueme una tercera vez, insistente, como si supiera que a la tercera los débiles deciden. Y me vino el impulso de darle el gusto, de meterme detrás de él por donde fuera. Una brecha, un atajo, una salida. Lo pensé apenas un parpadeo. Me imaginé siguiendo esas luces inexistentes dentro de la montaña, como ciervo hipnotizado. El cuerpo dijo que sí. Las manos dijeron que no. Aceleré otra vez. La cabina vibró. El motor subió el rugido. Y en el espejo, la camioneta se mantuvo, clavada, eterna. Se me ocurrió un truco. La desviación a San Pedro y San Pablo Tepozcolula tenía una subida brava con tope al final. Si la camioneta era de carne y hueso, el tope la iba a botar y me daría distancia. Si no, al menos me mostraría su naturaleza. Tomé la desviación de golpe, subida corta, casi en seco. Brinqué el tope con cuidado. Miré el espejo. La camioneta subió como planeando. No se hundió. No brincó. No hubo cabeceo. Pasó el tope como si la carretera fuera un dibujo. Sentí un mareo chiquito, de esos que te aplastan la coronilla. Y entonces supe que lo que venía atrás no estaba sujeto a las mismas reglas que yo. La lluvia se suavizó por unos minutos. La neblina levantó apenas. Asomaron luces de un pueblito. Decidí entrar. Calles empedradas, banquetas altas, perros bajo los techos. Me paré frente a una tienda que seguía abierta, con dos señores platicando bajo el alero. Volteé el camión para que la defensa quedara hacia la carretera. Si la camioneta quería seguirme hasta dentro del pueblo, que lo hiciera bajo miradas ajenas. Cuando me estacioné, descolgué el cinturón y esperé. Los señores de la tienda me vieron raro. Uno levantó la barbilla como saludo. Yo, sin bajarme, les apunté con el índice. Ahorita bajo. Miré el retrovisor. La camioneta dobló la esquina, despacito, y se quedó donde la sombra era más gruesa. Ninguna luz la delataba, pero su forma era imposible de confundir. Sentí la piel de gallina desde los tobillos hasta la nuca. Bajé con decisión que no sentía. Los señores hicieron comentario de clima, que si la lluvia, que si el camino. Yo limpié con la palma un banco de plástico y me senté. Ellos me miraron, luego miraron hacia la esquina. No dijeron nada un rato. Al final, el de bigote cano fue el que habló. ¿Te vino a buscar? ¿A mí? A cualquiera que diga que no. Se tocó el pecho, como recordando un peso pasado. Hace muchos años, 3 décadas, fácil, hubo un accidente allá por la bajada antes del puente. Una camioneta igualita a esa. Se fue a una barranca con familia a bordo. Cuentan que el hombre se le atravesó a un tráiler para que le ayudaran a sacar a la esposa. El chofer no paró. Dice que iba cargado, que no alcanzaba. El caso es que se siguió. La tormenta se los tragó. Cuando por fin llegó la ayuda, ya era tarde. Desde entonces, cuando un trailero ve esa camioneta sin luces y le dicen que lo siga, si frena y se mete por donde lo va guiando, no lo vuelven a ver. O regresan horas después sin saber por dónde anduvieron, con la mirada perdida, con agua en los bolsillos como si hubieran caminado dentro de un río. El otro asintió, serio. La gente del camino le tiene apodo. Le dicen la que no aprende a morir. Anda buscando que alguien repita la escena, como si todavía esperara que ahora sí se detuvieran. Me quedé sentado, mirando mis botas embarradas. Quise preguntar fechas exactas, nombres, placas, los datos que hacen que una historia se sienta menos cuento. Pero no había calendario que valiera. Lo supe por la manera en que los dos callaron, dejándome solo con el goteo del alero. Al rato, regresé a la cabina, encendí con cuidado. El motor respondió agradecido. Di vuelta en U para salir del pueblo. Cuando tomé la carretera otra vez, lo hice con la certeza de quien ya sabe cómo comportarse ante algo que no tiene explicación. Avancé unos kilómetros sin mirar el espejo. No es que sea valiente. Me temblaban los dientes. Solo me impuse esa regla tonta y práctica.
No mires. Al tercer kilómetro rompí mi propia regla. Miré. Atrás, la carretera venía vacía, peinada de lluvia. Nadie. Llegué a Tehuantepec con las manos cansadas como si hubiera peleado a golpes. En la bodega me recibieron con bromas habituales. «¿Qué, compa? Estuvo pesada la mojada». Asentí y firmé guías sin meter plática. Dormí en la cabina estacionado en el patio, con la medallita en la mano, el cuerpo aún vibrando. Soñé con una mano levantándose despacio. No había cara, solo la seña. Me desperté sudado, con el corazón en la garganta. Desde esa noche, cada que ruedo por la 190 y la lluvia empieza a barrer el parabrisas, bajo tantito el volumen del estéreo y le pido a San Cristóbal que me deje pasar. Si veo una camioneta vieja sin luces, me pego a mi carril y no juego al valiente. No me detengo, no me asomo a mirar si sus llantas dejan o no dejan huella. Sigo derecho. Es la única manera de que la cabeza no se te quede atrapada donde ya no hay reloj. Dicen que las leyendas nacen cuando alguien no llega a casa y los demás necesitan explicar el hueco. A mí me tocó ver cómo ese hueco también puede manejar, tomar curvas y escoger a quién ponerse atrás. Si andas de noche por la sierra y la lluvia cae sin música y en el espejo aparece una camioneta antigua que no prende luces y te hace la seña para que la sigas, no te hagas el curioso. No es valentía, es testarudez lo que te empuja a frenar. Yo no frené, y aquí estoy contándolo. Otros no tuvieron la misma suerte. Ese es el origen, y así se cuenta entre nosotros, los que vivimos en carretera. La camioneta con las luces apagadas no busca que la rescates. Te busca para repetir lo que ya no puede terminar. Y si una noche te pide que la sigas, acuérdate de mi voz ahora. Mantén el volante firme, pisa el acelerador lo justo y no mires más de la cuenta. En el camino hay cosas que solo te persiguen cuando les das la oportunidad. Pasajero inesperado. Lo cuento como lo viví, sin adornos, porque así me salió la voz esa noche, temblorosa y seca, con la garganta oliendo a café recalentado. Yo iba solo, jalando caja vacía, de regreso después de entregar en la costa. Carretera mojada, neblina baja pegada al asfalto como humo viejo. Eran pasadas las 2 de la mañana. La radio tronaba estática y cada tanto un bolero mal sintonizado. El parabrisas parecía respirar. Gota corta, gota larga, limpia, otra vez. El motor vibraba parejo, como si me arrullara. La vi de lejos. Al principio pensé que era un plástico blanco atorado en una rama. La luz de mis faros la recortó de golpe. Era una mujer parada a la orilla, empapada de pies a cabeza, con un vestido claro pegado al cuerpo. No hacía señas grandes, nada dramático. Nomás levantó un poquito la mano, como quien pide permiso para pasar. La curva que venía se conoce feo entre los choferes. Unos le dicen la aguja, otros la curva del ahogado. Yo la conozco como la maldita, porque siempre huele a freno quemado y a llanta mordida. No suelo detenerme a esa hora. Hay demasiada historia de asaltos, de trampas, pero algo me jaló el pie hacia el freno. Tal cual. No fue cabeza, fue pierna. El tráiler se asentó, los frenos suspiraron y me orillé. El aire frío se coló por la ventanilla y me caló hasta los codos. Ella no se acercó luego. Daba pasitos cortos, mirando el piso. Me incliné para abrir la puerta del copiloto y grité: ¿Pa dónde va, señora? Nada, ni un gracias, ni un buenas noches. Se subió con cuidado, como si la piel le pesara. Olía a tierra mojada y a un perfume viejo, de esos dulzones que usan las tías en misa. Se sentó, pero no en el asiento junto a mí. Se acomodó atrás, y aquí es donde la cosa se tuerce. Mi camión es cabina corta, no tiene banca trasera, solo el respaldo, herramienta, el botiquín y ya. Sin embargo, en el espejo central, la vi tomar asiento como si hubiera una banca amplia allá atrás.
cruzó las manos sobre las piernas y se quedó quieta. Me reí, nervioso. Le hablé sin voltear del todo. Oiga, está haciendo frío. Si quiere, cierre la puerta bien. Viene de por aquí. Silencio. La carretera siguió serpenteando y yo me concentré en no patinar. El limpiaparabrisas se ganó un ritmo de metrónomo. De reojo, por el espejo, noté que ella traía las manos sucias, negras como de lodo de barranca. Al bajar la mirada un segundo, vi que del borde de su vestido caían chorritos, como si escurriera desde dentro. No tenía sentido, la alfombra no se estaba mojando. Nada goteaba en el piso, era como si solo se mojara en el espejo. Se me apretó el estómago, me lamí los labios. Les juro que pensé en parar y decirle que hasta ahí llegábamos, pero la curva venía encima y una piedra saltó bajo la llanta izquierda. El volante tiró, yo corregí, y cuando volví a mirar, ella estaba un poco más cerca del respaldo, sin moverse, sin hacer ruido, como un error en la imagen. ¿Se encuentra bien?, pregunté. La voz me salió más bajita de lo normal. Si necesita que la acerque a un poblado, dígame cuál. Nada. El motor subió de vueltas para trepar, y la neblina se volvió pared. Entramos a La Maldita. Un tramo corto, sí, pero caprichoso, que se cierra en sí mismo. A media curva hay una cruz inclinada con listones que se agitan aun cuando no corre aire. Yo siempre le prendo las intermitentes y bajo velocidad. Esa noche, al pasar por la cruz, el radio dejó de chillar y se quedó mudo, como si alguien hubiera jalado el cable. Me sudaron las manos. Fue entonces cuando la vi de frente en el espejo. Ya no estaba sentada. Se inclinó hacia mí, desde ese lugar que no existe detrás del asiento. El rostro seguía limpio, pálido, pero las manos, carajo. Las manos tenían tierra metida hasta las uñas, y no era solo tierra. En las muñecas, el barro estaba mezclado con algo oscuro que brilló con los faros. Sangre vieja, como barniz. Abrí más los ojos, y ella también. Los suyos eran de un color indefinido, como agua con ceniza. No hablaba, solo parecía observar si yo respiraba. «No haga eso, por favor», alcancé a decir, sin saber si le hablaba a ella o a mis nervios. Cuando tomamos la salida de la curva, el radio volvió con un chasquido. Alguien cantaba una ranchera lejana. Parpadeé, y la mujer ya no estaba en el espejo. Ni rastro. Giré apenas la cabeza. Ahí, detrás, otra vez. Vacío, herramienta, el botiquín, la chaqueta enrollada. Ninguna gota, ningún perfume. Nada. Solté aire despacito, como si me estuviera desinflando. Aflojé los hombros, di las gracias a nadie. Entonces sentí que algo me rozó la muñeca izquierda. No fue viento, fue peso. Miré. Tenía colgado un medallón dorado, ovalado, con una cadenita fina, pegado al guante de trabajo. No era mío. Estaba tibio, como si alguien lo hubiera traído en el pecho. En el frente, bajo un vidrio arañado, había una imagen, la Sagrada Familia. Por atrás, una inscripción chiquita, hecha a punzón, 13 de agosto de 1989. Y más abajo, apenas visible, curva del arroyo. Me dolió hasta la nuca leerlo. Era la fecha exacta de un accidente fatal del que ya había escuchado a los viejos en la pensión de trailers. En esa misma curva, un camión se fue al barranco. Nadie quedó entero. Dicen que tronó el eje, otros que se cruzó un caballo. La versión da igual. 4 muertos. Uno de ellos, una muchacha que iba de aventón. Se me cerró el pecho. Apagué y prendí las intermitentes sin pensarlo. Fui manejando con un nudo en el estómago hasta la siguiente gasolinera. Metí el tráiler con cuidado y lo dejé junto a la tienda. Al bajar, me temblaron las piernas. Necesitaba luz, gente, aunque fueran 2 borrachos jugando en las tragaperras. El despachador se me quedó viendo. ¿Todo bien, jefe? Sí, no sé. ¿Han visto a una muchacha con vestido blanco? Me oí preguntar, y sonó ridículo.
Se encogió de hombros. Dijo que no, que a esa hora nomás pasan sombras. Entré al baño, me eché agua a la cara. El espejo del lavabo me regresó un hombre más viejo que hacía media hora. Abrí la mano y puse el medallón en la palma. Bailaba con el pulso. No estaba oxidado. Se veía usado, sí, con amor. Lo primero que pensé fue entregarlo en una comandancia, levantar un reporte. Pero ¿a quién le explicas que una mujer se subió a un lugar que no existe y te dejó un recuerdo de otro tiempo? Me senté en la mesa de plástico afuera de la tienda, pedí un café cargado y llamé a mi mamá. No suelo marcarle de madrugada. Ella se asustó de entrada. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?, dijo, con esa voz que ya trae lágrimas antes de tiempo. Estoy. Solo quería oírte, contesté, y por un momento me sentí niño. No le conté todo. Le dije que me habían dado un medallón, que no sabía de quién era, que tenía una fecha. Ella se quedó callada un rato raro, como contando. Luego me pidió que le mandara foto por mensaje. Le tomé una, cuidando que el grabado se viera. Tardó en llegar la palomita. Cuando se marcó azul, el teléfono sonó de inmediato. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó mi mamá, casi en un susurro quebrado, y a mí se me fue la sangre a los talones. Es el medallón de tu abuela. Me reí flojo, como para quitarle hierro, pero no pude. Ella continuó. Mi abuela materna, a la que nunca conocí, murió en carretera cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Le gustaba viajar, dicen, y un día, por ahorrarse una espera, pidió raite en el punto equivocado. El camión en el que iba se accidentó en una curva famosa. Nadie le pudo quitar ese medallón, ni cuando la velaron. Era de los que se pasan de madre a hija. Después del entierro, nunca apareció. Pensaron que se quedó entre papeles o que alguna pariente lo guardó. A mi mamá le dolió años. No mencionaban el asunto, para no abrir más la herida. Le conté entonces lo que me había pasado, sin meterle fábulas. La vi, se subió atrás, yo no tengo asiento ahí, olía a perfume viejo, tenía las manos llenas de tierra, traía sangre seca, no habló, bajó en la nada, dejó esto. Mi mamá lloró sin esconderse. Te estaba cuidando, dijo al final. Esa curva. Yo siempre te rezo cuando sé que andas por allá. Colgué temblando. No sé si de frío o de otra cosa. Miré el medallón otra vez y lo apreté fuerte, como si pudiera sacarle alguna palabra. Sentí bajo los dedos el golpecito de mi pulso. Afuera, algún perro ladró. Le di otro trago al café, que ya sabía a metal, y volví al camión. El parabrisas tenía pequeñas hojas pegadas, como confeti húmedo. Antes de arrancar, puse el medallón en el retrovisor, colgado de la cadenita. Se recargó en el vidrio y quedó quieto. El resto del camino fue silencio con motor. La neblina se hizo humo claro, la noche se destiñó por el oriente y el cielo empezó a tomar ese color de agua con leche que anuncia la mañana. Pasé por la cruz inclinada de nuevo, ya de día, y me orillé un minuto. Bajé con cuidado, respirando hondo. Llevé una veladora que traigo siempre en la guantera, costumbre de trailero. La encendí junto a las otras colillas de cera derretida y me quedé mirando los listones de colores que se agitan sin viento. No dediqué palabras, nomás un gracias sin voz. Desde esa noche, entre los choferes, la plática se avivó. Siempre hubo cuentos de una mujer a esa hora, con vestido claro, pidiendo aventón antes de la curva. Unos dicen que sí, no te detienes, te persigue hasta que te salgas del camino. Otros aseguran que solo se muestra a quienes ya cargan un dolor. Yo nomás digo lo que me tocó. Me hizo frenar cuando tenía que frenar. Me hizo pasar con respeto un lugar terco. Y me pidió, a su manera, que no olvidara. A veces, cuando entro a esa zona, bajo el volumen del radio, dejo que el motor haga su ronroneo de bestia mansa y miro el medallón. No se mueve mucho,
pero de pronto da un golpecito leve, como si alguien lo tocara con la yema del dedo. Puede ser el bache, puede ser la corriente de aire. A mí me basta con pensarlo, no voy solo. Si me preguntan por el origen de la leyenda, ahí va mi versión sencilla, la que cuento en el café de las 5 y en la fonda de las 9. Una mujer perdió la vida en una curva mala, una de esas que no perdonan distracción. Desde entonces, se aparece cuando la neblina se hace pared y los faros se vuelven cuchillos. No habla, no pide nada, solo sube un momento y deja rastro. El olor a perfume antiguo, la marca de barro en el mundo del espejo, un objeto que regresa a manos de quien no sabía que le pertenecía. ¿Para qué? Para recordarnos que no todo lo que cargamos se ve, y que en carretera el orgullo mata más que la lluvia. Si un día la ven y sienten que el pie se les va solito al freno, no peleen, no la reten, no volteen buscando lógica donde no cabe. Háganle espacio aunque no haya asiento. Pasen la curva despacio, y cuando lleguen a un lugar con luz, tómense un café, llamen a su gente y sigan. La carretera guarda sus memorias en las orillas. Algunas vuelven para que no acabemos igual. Yo, por si acaso, ya no paso por La Maldita sin saludar. Y siempre cuelga de mi espejo ese óvalo dorado que me recuerda que, antes de mí, ya alguien me quería a salvo. Carretera al revés. Lo cuento con calma porque si lo suelto de golpe, suena a exageración o a sueño mal digerido. Pero no fue sueño. Era de madrugada, un tramo largo entre casetas, la cabina oliendo a diésel, café recalentado y la chamarra húmeda que traía en el asiento del copiloto. Había pasado demasiadas horas al volante. Ya sabe cualquiera que maneja pesado. Uno se promete parar en la próxima, y la próxima se vuelve la que sigue, y así hasta que la mente hace lo que quiere. Parpadeé largo, como quien baja un telón, y cuando lo levanté, la carretera ya no era la misma. Al principio pensé que el cansancio me estaba jugando una broma. Algo no cuadraba. Tardé unos segundos en ubicarlo. Las flechas pintadas sobre el asfalto marcaban hacia donde yo venía, no hacia donde iba. Los letreros verdes, los de las salidas, estaban volteados, no girados de lado, no, al revés, como imagen de espejo. Y los carros, 2 luces aquí, 2 allá, acercándose venían en mi carril, pero con un orden extraño, como si cada uno obedeciera una regla diferente. Bajé la velocidad. Saqué el cuerpo para mirar a lo lejos. Nada de neblina ni lluvia. Cielo seco. Y sin embargo, todo me daba la sensación de estar manejando dentro de una fotografía mal impresa. La primera camioneta me pasó tan pegada que sentí el aire frío que deja la estela. Alcancé a ver la cara del conductor por un segundo. No era una cara normal. No digo que fuera un monstruo. Digo que era como ver una persona que se está deshaciendo. La piel le colgaba, los ojos hundidos, y al pasar me apuntó con el dedo, directo hacia mí, como quien reprende a un niño. Me recorrió un escalofrío desde la nuca hasta el coxis. Agarré más fuerte el volante y pensé, me voy a hacer a la orilla y que me rebasen todos, sin bronca. Busqué las líneas blancas del acotamiento, y también estaban invertidas, como si la orilla fuera la parte del centro. Aceleré un poco para salir de la zona rara. A la derecha, un anuncio de esos con foco naranja parpadeante decía «desvío», pero la flecha apuntaba al lado que no existía. Del otro lado, en la franja de pasto, vi unas cruces pequeñas, de madera, alineadas, con listones azules que flameaban sin viento. 1, 2, 3, muchas. Y cada que pasaba junto a un grupo de cruces, el tablero marcaba algo distinto. El velocímetro subía y bajaba sin tocar el pedal. El odómetro restaba kilómetros, como si el camión estuviera desandando camino. Me entró un coraje inútil. No puede ser. Ya estuvo. Toqué el claxon largo, nada más para sentir que todavía mandaba sobre algo. El sonido salió. Sí, pero sonó lejos,
como si viniera desde detrás del tráiler, varios metros atrás. Ese eco me puso peor. El radio se chisporroteaba con un ruido seco, como grasa friéndose. Le di golpecitos, busqué la frecuencia de los compañeros. ¿Alguien copia?, dije, y escuché voces, no claras, voces apagadas, cortadas por el estático, como cuando uno se tapa los oídos y aún así alcanza a oír murmullo. No vayas, no cruces, regresa. No sé si lo dijeron o lo imaginé. Solo sé que apreté el micrófono con la mano sudada, me la quité de la oreja y me callé. De pronto, el aroma dentro de la cabina cambió, a metal húmedo, a fierro viejo, a freno quemado. Una memoria del taller mezclada con la humedad de un hospital. No hacía frío, pero los brazos se me enchinaron. No me dio por rezar, no soy de esos. Me dio por buscar una salida, un retorno, una gasolinera, lo que sea, pensé. A lo lejos se abrió una curva amplia. Las luces de los que venían del frente eran manchones invisibles, como si no alumbraran. Me hice a lo que yo creía que era la derecha, confiando más en el instinto que en las líneas pintadas, y tomé la curva con suavidad, sintiendo el peso de la caja empujar. Al salir de la curva apareció el letrero de una estación de servicio, marca conocida, colores de siempre. El alivio llegó de golpe. Ahí me meto, me lavo la cara, me echo agua en la nuca, compro algo dulce y sigo cuando aclare. Me metí por el carril de acceso, pasé junto a las bombas apagadas y paré frente a la tienda. Nadie a la vista. El neón del letrero prendía y apagaba, pero no había mosquitos ni zumbido eléctrico. Bajé del camión. En cuanto puse un pie en el piso, sentí ese vacío de panza que le pega a uno cuando entra a una iglesia por primera vez en años. No sé por qué, pero así fue. Caminé a la puerta. Estaba cerrada con seguro. Miré hacia adentro. Estantes llenos, todo en orden, ni un papel en el suelo. Y en la pared del fondo, un calendario viejo. Abril de hace más de 20 años, con una foto de un equipo de béisbol que sonreía hacia ninguna parte. Me pegué al vidrio y mi propio reflejo se veía raro, como si yo fuera el que estuviera adentro y la tienda estuviera afuera. «Vámonos», me dije en voz baja, y al decirlo escuché pasos, no sobre el piso, sobre la lámina del techo de la tienda. Pasos cortos, nerviosos, como si alguien buscara algo a tontas y a locas. Me volví de inmediato, con el cuello duro. No vi a nadie, pero los pasos siguieron un tramo y se pararon justo arriba de mí. Alcé la vista esperando encontrar un pájaro grande. Nada. Silencio. Y de ese silencio, sin aviso, brotó el ruido de un frenazo largo en la carretera, como si una pipa se hubiera quedado sin frenos y raspaba la vida contra el pavimento. El sonido me atravesó el pecho. Corrí al camión casi sin aire. Subí, cerré de golpe y encendí. Volví a la autopista y lo que vi me borró cualquier plan. Los carriles ya no eran dos, eran varios, como si la carretera se hubiera partido en capas. En cada capa pasaba una versión distinta del mismo tramo. En una llovía a cántaros, en otra el asfalto brillaba como bajo sol de mediodía. Más allá, un incendio iluminaba el cielo. Y en todas había vehículos chocando, derrapando, repitiendo lo mismo una y otra vez. Una camioneta blanca daba vueltas de campana sin fin, un autobús quedaba atravesado, un sedán rojo se deslizaba en cámara lenta hacia la barrera. Pensé que estaba alucinando, que me iba a desmayar. Y entonces los vi a ellos, los conductores. Sus caras no eran de película de miedo, eran caras normales. Un segundo. El siguiente, no lo eran. Les faltaban pedazos, tenían los ojos opacos, o la mandíbula colgando, o marcas de vidrio clavado. Y todos, sin excepción me miraban y alzaban el dedo, como en un regaño unánime. Ya estuvo, mascullé, y algo dentro de mí se quebró. No me dio por llorar ni gritar, me dio por buscarle sentido. Recordé una plática vieja, esa que uno escucha en las gachupinas, medio en broma, medio en serio.
que hay tramos donde el camino se tuerce por dentro, como si el tiempo se hiciera nudo y los que se fueron se quedaran dando vueltas. Que si entras a esa zona con la cabeza floja, te agarra. Que los que nos dedicamos a esto lo sabemos, pero nadie lo dice fuerte. La carretera al revés, así le llaman algunos. Una leyenda que se cuenta con pan con huevo y café a las 3 de la mañana. Me aferré al volante y decidí cruzar lo que fuera, sin mirar a nadie más. Pero la cosa no era tan simple. En el parabrisas se empezó a marcar un vaho raro, no de mi aliento. Un vaho que dibujaba líneas, como letras, como si un niño jugara a escribir con el dedo desde afuera. Toqué el vidrio. Frío. Las letras no eran letras. Eran marcas de carretera, flechas, números de kilómetro, pero al revés. Y en medio, como un renglón que cruzaba todo, apareció una frase que mi cabeza reconoció antes de entenderla. «Cántala bien». Me reí, nervioso. ¿Cantar qué? Y entonces, sin querer, me vino una melodía tonta, de cuando estaba en la primaria, esa que te hacen cantar con la mano sobre el corazón los lunes. No digo cuál era, no me interesa armar debate. El caso es que me llegó la primera línea completita y la segunda a medias. Y me pasó algo raro. Al tararearla en voz bajita, el vaho del cristal se movió, como si alguien del otro lado hubiera pasado la palma para limpiar. Probé decirla en voz más alta. Se borró otro tramo de niebla. Sentí vergüenza de mí mismo, de estar ahí, un hombre hecho y derecho, cantando una canción de escuela para un parabrisas fantasma. Me dio coraje, y el coraje me empujó a seguir. Empecé a recitarla como me acordaba, con pausas, corrigiendo palabras. Cada vez que decía bien una frase, el camino frente a mí se alineaba apenas un poco. Las capas se empezaban a pegar entre sí, como hojas húmedas. En la orilla, o donde debía estar la orilla, distinguí ya el relieve normal del acotamiento. En el retrovisor, que hasta entonces había sido un cuadro oscuro lleno de luces que no obedecían, apareció mi caja, maciza, entera, como siempre. Aproveché ese empuje y seguí, ronco, raspado, sin música de fondo ni nada. Solo mi voz, mi respiración y los pistones trabajando. No faltaron los tropiezos. Olvidé una estrofa y el tablero parpadeó con todo. Testigos encendidos, luces rojas, un check insistente que nunca había visto. Me detuve a media frase, cerré los ojos un segundo y dejé que el recuerdo hiciera su trabajo. Volvió, no sé de dónde, una imagen de patio escolar. Fila torcida, tenis sucios, el sol pegando en la frente, la maestra marcando el ritmo con una palmada. Ahí estaba la palabra que me faltaba. La dije y algo en la llanta izquierda vibró, como si hubiera pasado por un bache. Abrí los ojos. La flecha pintada en el piso apuntaba por fin hacia adelante. No voy a mentir. Tuve miedo de equivocarme a propósito, de retar a la cosa. Uno a veces hace eso, tienta al peligro para convencerse de que todavía decide. No lo hice. Seguí. Detrás, en algún plano que ya no era el mío, algo explotó. Sentí el golpe como un trueno adentro de la cabina. Adelante, el letrero verde de una salida por fin se dejó leer como se debe, con las letras derechas, sin espejo. Respiré profundo por primera vez en no sé cuántos minutos. Terminé de cantar la última línea y, al hacerla, el vaho se evaporó por completo. El cristal quedó limpio, como si lo hubieran lavado con agua nueva. No me detuve en la salida. Seguí hasta donde la línea del horizonte volvió a ser una línea normal y el cielo recuperó el color de siempre. Luego bajé a una pensión conocida y aparqué entre dos cajas. Cuando apagué el motor, el silencio me reventó en los oídos. Afuera, un perro rascaba el suelo, alguien reía por teléfono, el olor a frijoles refritos venía de la cocina. Todo tan común que me dieron ganas de agradecerle a alguien, a quien fuera. Me bajé con las piernas flojas, me lavé la cara en el baño, me miré en el espejo.
Tenía los ojos rojos, sí, pero era yo. Me senté a comer algo caliente. El plato humeaba y la cuchara temblaba tantito en mi mano. No dije nada hasta que el encargado, don Toño, me soltó una de esas frases que parecen casuales, pero llegan donde tienen que llegar. ¿Y ese color, joven? Parece que vio al diablo. Le conté lo mínimo, a pruebas. No me mandó al psiquiatra. Nomás meneó la cabeza, respiró hondo y me dijo: «Te agarró la ruta chueca». Lo dijo sin morbo, como quien habla del clima. Luego, ya con confianza, me contó que esa historia la tienen fichada varios desde hace décadas. Dice que empezó a correr en boca de chóferes después de un choque múltiple en un tramo sin luz, que muchos murieron y unos cuantos quedaron con la vista ida, que por años hubo gente que aseguraba verlos todavía, andando al revés, pidiendo paso, reclamando ayuda, que a veces los que se meten salen si hacen algo que los amarre a la vida, a lo que son, a dónde vienen. Hay quien reza, hay quien grita el nombre de su mamá, cada quien con lo suyo, remató, sirviendo café. Yo no soy de rezos. A mí me rescató una canción vieja de lunes, una cosa simple que llevaba guardada sin saberlo. No me siento especial ni elegido. Me siento, más bien, idiota por no haber parado a tiempo. Porque todo empezó por eso, por no aceptar que el cuerpo tiene límite, que la vista se nubla y el juicio se tuerce cuando uno se cree más fuerte que el sueño. Esa carretera, o lo que sea, no va por cualquiera. Huele a gente cansada, a cabezas flojas, a ojos que se cierran 3 segundos de más. ¿Por qué lo cuento? Porque este trabajo se cobra caro la soberbia. Porque hay jóvenes que empiezan y piensan que a ellos no les pasa. Porque la leyenda no está en las redes nada más ni en el chisme de pensión. Está ahí afuera, en la cinta negra que nos tragamos a diario. Si alguna noche le toca algo parecido, un letrero que no cuadra, un carril que parece espejo, un claxon que suena lejos, no le juegue al valiente. Bájese, sacúdase, cante si hace falta, dígale su nombre al mundo, haga ruido, amárrese a lo que lo hace estar aquí. Yo, por si las dudas, ahora paro cuando digo que voy a parar. No persigo amaneceres con los ojos secos. Ya no. Y cuando paso por ese tramo, porque uno vuelve, no hay de otra. El trabajo es el trabajo, miro la orilla y saludo bajito, no por miedo, sino por respeto. Aquí andamos, con permiso, digo. Y sigo derecho, con la carretera en su lugar y el mundo al derecho, como debe ser. Si algún día ve que las flechas le hablan, que las caras lo señalan, que el tablero camina hacia atrás, acuérdese de esto. No está solo, pero tampoco lo están esperando para salvarlo. Le toca a usted elegir, le toca a usted mantenerse despierto, le toca a usted salir y, por lo que más quiera, no vuelva a manejar con sueño. Esa carretera, la de verdad, no perdona 2 veces. Parada del payaso. Lo cuento como lo viví, sin adornos y sin ganas de presumir valentía. Soy chofer desde hace 15 años. He dormido en cabinas heladas, he cruzado nieblas donde no se ve ni el cofre, he esquivado piedras sueltas y animales muertos. Me han salido a vender naranjas a medianoche y me han intentado cerrar el paso por quitarme el tráiler. Pero lo de esa madrugada fue distinto. No fue asalto ni broma pesada. Fue una amenaza callada, de esas que te dejan un hueco en el estómago y te cambian hábitos para siempre. Salí de la central de carga a las 8 de la noche con dirección al norte. Llevaba harina y embutidos. Nada de alto valor, pero el horario era maldito. Carreteras casi vacías, estaciones cerrando y un aire húmedo que hacía pesado el parabrisas. Prendí la radio solo para no oír el motor todo el tiempo. Música vieja, cumbias, luego un noticiario local. El locutor dijo algo que me sacó una risa. Autoridades recomiendan no detenerse en las gasolineras del kilómetro 128 y 131 por reportes de un sujeto disfrazado de payaso que intimida a los automovilistas. Yo meneé la cabeza. Octubre, fines de mes, ya chapotea Halloween en todos lados. Sí, claro, el payaso asesino.
pensé, y le subí al volumen para no quedarme dormido. A la medianoche empecé a cabecear. No lo quería aceptar, pero los ojos me ardían. Llevaba un termo de café, tibio ya, y una bolsa de cacahuates que crujían como piedritas. La ruta estaba lisa, demasiado. Ni un camión, ni una patrulla, ni los faros de nadie. De pronto me di cuenta de que necesitaba parar. No por capricho, las piernas me hormigueaban y sentía ese microsegundo de vacío cuando uno pestañea y pierde el carril. Es peligroso, mejor detenerse, estirar, hacer del baño, enjuagarse la cara y seguir. Vi el primer letrero. Próxima salida 2 kilómetros, servicio 24 horas. Recordé al payaso de la radio y me burlé otra vez. ¡Qué payaso ni qué nada! Agarré la salida por costumbre más que por rebeldía. La rampa me llevó a una gasolinera de esas de paso. 2 bombas, una tienda chica, un poste de luz que parpadeaba. Nada más. Sin autos, sin música, sin risas. El viento arrastraba bolsas de plástico por el estacionamiento y hacían un clap clap seco cuando chocaban con una jardinera de cemento. Frené con cuidado y me estacioné cerca de la tienda, aunque estaba cerrada. Había un letrero que decía, volvemos en 10 minutos. Me reí. ¿Quién vuelve en 10 minutos a la 1 de la mañana? Apagué el motor. El silencio me pegó en los oídos, como si me hubieran quitado un casco. Me quedé sentado un momento, manos al volante, sintiendo cómo la cabina se enfriaba. Iba a bajar cuando vi algo a la derecha, más allá de las bombas. Una figura parada bajo un farol roto. La luz se prendía y se apagaba como si alguien jalara un interruptor con flojera. Y en ese parpadeo vi colores: rojo, azul, amarillo. Un traje abombado, un cuello de holanes, de esos arrugados, peluca, pintura en la cara, un payaso. Pensé, ya, alguien disfrazado haciendo TikToks, pero el tipo no se movía, ni un paso, ni una seña. Solo estaba ahí, mirando. Bajé del camión con el termo vacío en la mano, como si fuera un arma. El aire olía a diésel y a tierra mojada, ese olor que deja la neblina pegada al pavimento. Di unos pasos hacia la tienda y sentí la mirada clavada en la nuca. Uno sabe cuándo lo ven. No lo puedes explicar, es como una presión entre los hombros. Me volteé despacio. El farol parpadeó. Ahí seguía, recto, cara pálida, ojos delineados, boca roja muy marcada, demasiado. Sonreía, pero sin dientes. Era la forma de la pintura, no una sonrisa de verdad. Me incomodó más que si hubiera hecho un chiste. ¿Qué se le ofrece?, grité, buscando voz firme. Nada, ni un hola, ni un buenas. La tienda está cerrada, dije como si a él le importara. Otra vez, silencio. Un perro ladró lejos, 3 ladridos y se cayó. Empecé a sudar por la espalda. No era calor. Era esa sensación de que algo no embona, como un tornillo barrido. En mi cabeza pensé, súbete y vete. No hay café que valga. Caminé de regreso, sin darle la espalda por completo. Me subí, cerré, jalé el seguro. Toqué el claxon una vez, solo por costumbre. Al otro lado, el payaso siguió fijo. Puse primera y avancé despacio, bordeando las bombas. El farol titiló, y en un destello, me pareció que estaba más cerca. No lo vi caminar, solo ocurrió. 1 metro menos entre nosotros. Apreté el acelerador. Salí del estacionamiento sin mirar atrás. En la rampa de vuelta a la autopista sentí que me temblaban las manos. ¿Por qué? No me había hecho nada. Tal vez alguien aburrido. Tal vez un loco. No me gusta jugar a valiente. Si algo me da mala espina, me voy. La carretera se abrió otra vez como una cinta negra. El parabrisas devolvía un reflejo débil. Mis ojos rojos, la sombra de las pestañas. Por fin respiré. Puro show, me dije.
Le di un trago al café frío y me supo a metal. Entonces, la radio cambió de música a noticias de emergencia. Se reportan incidentes en la estación del kilómetro 128. Un hombre disfrazado ha sido visto. Se sugiere no detenerse. Repito, no detenerse. Me dio un calambre en el estómago. Miré el odómetro. Acababa de salir de ahí. Tragué saliva tan fuerte que me dolió. Seguí manejando y, sin darme cuenta, empecé a oler a globos, a látex. Ese olor dulce, raro. ¿Lo conoces si alguna vez inflaste muchos en una fiesta? ¿De dónde venía? Cerré los respiraderos. El olor siguió. Miré el retrovisor. Nada. La cama de la cabina, la mochila, la chamarra. Todo igual. Acerqué la nariz al termo por si el café se había contaminado. No era el termo. El olor me rozaba como una broma pesada. Estás aquí, pero no me ves. Decidí no pensar. Kilómetro 129, 130, 131. Otra salida, otra gasolinera. Apagué la radio por si me estaba sugestionando. La cabina quedó con el zumbido del motor y el tac-tac suave de una tapa floja allá atrás que siempre prometo arreglar y nunca arreglo. De pronto, un globo rebotó desde el borde del parabrisas. No lo soñé. Era rojo. Brillaba con la luz de mis faros y subía y bajaba con el aire. Me pegué al volante. ¿Cómo puede haber un globo así a esta hora, en medio de nada? Pasó frente a mí, lento, y se fue a un lado, rodando por el acotamiento. Sentí un escalofrío que me apretó la nuca. No frené. No soy tonto. A esa velocidad, parar de golpe es invitar a un choque. Pero me quedé helado. No mires atrás, me repetí. No mires atrás. Kilómetro 142. El olor a látex desapareció como si alguien hubiera abierto una ventana. Me di cuenta de que estaba apretando el volante tanto que me dolían los dedos. Bajé la velocidad. Empecé a reír, pero sin ganas. Era el tipo de risa que se muere sola. Quise convencerme. Aire, casualidad, un globo de quién sabe dónde. Tal vez venía atorado debajo del chasis y se soltó. El cerebro busca explicarse las cosas. Eso hacemos todos. Llegué a mi destino poco antes del amanecer. El patio de la bodega estaba en silencio y 2 veladores tomaban café en vasitos de unicel. Estacioné, corté motor y cuando bajé sentí las piernas de gelatina. Uno de los veladores me silbó. «Se te ve la cara, paisa», dijo. «¿No dormiste o qué?» «Vengo con prisa», respondí, queriendo cortar la charla. Firmé papeles, abrí sellos, acomodé la rampa. Me movía por inercia, como cuando uno maneja cansado y el cuerpo sabe qué hacer sin que la cabeza participe. Al terminar, fui al baño y me eché agua en la cara. El espejo me devolvió una mirada ojerosa. Me reí otra vez y ahora sí sonó a burla. «¿Qué miedo te dio un payasito?» Salí del baño y un operador de montacargas vino corriendo. «Oye, compa, tu puerta». «¿Qué pasó con mi puerta?» «No sé si... Mejor ven». Me acercó al lado del chofer. Ahí, colgando del jalón, había un globo rojo recién inflado, pegado con cinta. Se movía con la brisa ligera del amanecer, rozando la lámina. Tenía algo escrito con marcador negro, letras redondas, como de escuela. «Gracias por no detenerte». No tuve que tocarlo para saber que la tinta estaba fresca. El velador que me había hablado primero se acercó, leyó y soltó un «¡Ah, caray!» que resonó contra los tinacos. «¿Quién te puso eso?», preguntó, ya sin burla. «No sé», dije, «no quiero saber». Uno de los muchachos quiso despegarlo y el globo rechinó. Ese sonido me erizó la piel. Se lo dejé, que hiciera lo que quisiera, y me fui a la oficina a sentarme un rato. Tenía los dedos fríos. La respiración me salía corta. Me dieron un café y no lo probé.
Alguien prendió la tele chiquita que usan para ver el fútbol. En el noticiero matutino, con voz solemne, la conductora dijo: «Última hora, hallan a varias personas sin vida en una estación de servicio del kilómetro 128. Testigos aseguran haber visto a un sujeto disfrazado de payaso merodeando el lugar durante la madrugada». Sentí que me vaciaban un balde de agua por dentro. La cámara aérea mostraba la misma explanada donde yo había estado. Las bombas, la tienda, el farol que parpadeaba, cinta amarilla cruzada, policías, una camioneta con la puerta abierta. Pensé en mis pasos de hace unas horas, en el sonido de mis botas sobre el concreto. Pensé en la mirada que me pesó en la nuca. No me gusta dramatizar, no me creo protagonista de nada, pero si yo hubiera bajado a tirar la basura, si hubiera ido a buscar al dependiente de la tienda, si me hubiera pegado a una esquina para contestar un mensaje, no estaría contándolo. Esa mañana me quedé en la bodega hasta que paró el temblor de las manos. Dormité 20 minutos en una silla dura, con el ruido del montacargas de fondo. Cuando desperté, lo primero que hice fue revisar las cámaras de mi cabina. Tengo una barata apuntando al frente y otra, pequeñita, detrás de los asientos. Borran rápido, no graban HD, pero me han sacado de apuros. Conecté el celular y busqué la hora. La cámara frontal sí agarró algo. El faro parpadeando, quieto, y una mancha de colores que se veía como eso, el traje, la peluca. Si hago zoom, el rostro se desfigura en píxeles, pero se ve la pintura exagerada, la boca roja que no es sonrisa. La de atrás captó menos. Solo un brillo, como un reflejo, y por un segundo la sombra de algo redondo que sube y baja. El globo, supongo. Todo suena como si alguien respirara cerca del micrófono, aunque yo estaba solo. Dejé el teléfono boca abajo y no quise verlo más. No fui a la policía. ¿Qué iba a decir? Un payaso me vio. Se hubieran reído. O peor, me hubieran hecho perder horas declarando. En el patio, el globo ya no estaba. Lo habían tronado. La goma rasgada seguía pegada con la cinta. A la hora de volver a subir al asiento, me sudaron las manos. Toqué el volante como si fuera un animal arisco. Encendí. Antes de meter primera, apagué la radio. No quería más mensajes ni advertencias. Salí del patio, tomé la avenida y me mezclé con el tráfico de las 6, que ya venía encendido como hormiguero. Desde entonces cambié rituales tontos que uno cree que no importan. Ahora si puedo, evito paradas solas. Prefiero perder 10 minutos y entrar a una donde haya movimiento. Si el cuerpo me pide descanso, busco un área con cámaras, con luces firmes, con más choferes alrededor. Y si algo me da mala espina, una figura quieta, un poste con luz rara, un olor fuera de lugar me largo. No juego a valiente, no reto a nadie que no quiera hablar, no saco el celular a grabar. Hay historias que se cuentan sin que uno las provoque. Los compañeros me han dicho que exagero. Seguro fue una broma. Ojalá. Yo también quisiera tratarlo como chascarrillo de octubre, pero cuando me toca volver por esa ruta y veo el letrero del kilómetro 128, se me encoge el estómago. A veces, ya de día, paso y la estación está acordonada o vacía. Otras, la abren y parece normal, como si nada. Lo que no cambia es el recuerdo de ese parpadeo de luz y de esa figura que no movió un dedo y, aún así, me empujó hacia la salida como si me hubiera jalado por dentro. Habrá quien diga que la mente juega sucio, que cuando te dicen no mires, miras, que si te nombran el miedo, lo creas. Puede ser, pero hay cosas que no te inventas. El olor a látex dentro de una cabina cerrada, el bote leve del globo en el viento de la carretera, la tinta fresca de un «gracias por no detenerte» en tu propia puerta. Eso no me lo plantó la radio. Eso estaba ahí, en mi tráiler, con mi nombre en el manifiesto y mis manos temblando sobre el volante. Si están escuchando esto para un video, si alguien lo oye de noche a mitad de un viaje, tómenlo como consejo y no como cuento.
No se queden en lugares donde el silencio parece más grueso de lo normal. No confíen en postes que parpadean como ojo nervioso. Si ven a alguien parado sin decir nada, sin pedir ayuda, sin moverse, no se acerquen por curiosidad. No traten de ver si es real o si es disfraz. No importa. Real o no, algo se pega. Y si alguna vez encuentran en su camión un globo rojo con un mensaje amable, háganse un favor. Tírenlo sin leerlo 2 veces y sigan su camino. Hay gracias que no conviene devolver. Yo, por mi parte, aprendí a respetar las advertencias, aunque me suenen ridículas. Cambié la risa por la prudencia, y cada que cruzo esa zona, apago la radio y escucho el motor, las llantas, el viento. Si el aire trae olor a fiesta sin fiesta, acelero un poco más. No corro, no reto, solo me alejo, porque hay cosas que se alimentan de que uno se quede mirando. Y yo ya regalé suficiente mirada esa noche. Niña de la curva y el ruido metálico. No me gustan las curvas ciegas de madrugada. Uno aprende a respetarlas cuando maneja un tráiler con 20 toneladas a la espalda y la cabeza ya pidiendo cama. Esa noche venía de San Luis rumbo a Saltillo por la 57, con la caja sellada de refacciones y el café ya templado. El clima estaba raro, una bruma bajita que se pegaba a los faros y ese viento seco que deja la garganta como lijada. Tenía la radio abierta en el canal de siempre, sin charla, solo el chisporroteo y una norteña que se cortaba a medias. Todo iba normal hasta que, pasando el kilómetro 134, apareció el letrero de curva peligrosa, 2 flechas amarillas y negras. Reduje a 50, metí freno de motor y me pegué a la raya. Ahí pasó. Fue un segundo. La figura chiquita saltó a la orilla del haz de luz, justo a la salida de la curva. No la vi venir. Solo vi el vestido claro, el cabello pegado a la cara por la humedad. Frené con lo que pude. El tráiler chilló, vibró, se me fue tantito la cola y supe que iba a escuchar el golpe. Cerré los ojos, instintivo, y apreté el volante como si eso fuera a cambiar las leyes de la física. No hubo golpe, hubo algo peor, una sonrisa. La niña no gritó ni corrió. Se quedó en la línea blanca, mirándome, y abrió la boca como si fuera a decir mi nombre. Lo que salió no fue voz, fue un sonido raro, duro, como cuando arrastras una varilla por una lámina, un ñe metálico que me atravesó el pecho. Al instante, la radio se murió. El tablero parpadeó. El estrobo de la antena dejó de latir. Todo el camión se quedó callado, y en ese silencio, el ruido de metal siguió, largo, clavándose en los oídos hasta que me dieron ganas de cubrirme la cara con las manos. No lo hice. Tenía las manos ocupadas manteniendo recta la nariz del camión. ¿Qué eres?, alcancé a decir, casi sin voz. La niña ladeó la cabeza, apenas, como esos perros que no entienden qué les pides, y sonrió un poco más. Detrás de ella, en la cuneta, vi 2 manchas cuadradas, como cajas de herramientas. No las había visto al entrar a la curva. Tampoco estaban las 2 motos que se prendieron a lo lejos, sin faros, subiendo por la terracería. Me entró el frío que no te da el clima, ese que llega por la espalda cuando la mente entiende algo que tú no quieres aceptar. No era una niña, o no esa niña que uno imagina cuando le cuentan leyendas en las paradas. Tenía tamaño de niña y vestido de niña, pero su piel brillaba raro, no mojado, como pantalla vieja. Cada que el viento movía la bruma, el contorno se deformaba ligero, casi nada, lo justo para que te cuestiones si lo viste. En el piso, frente a ella, había una línea delgada de cable negro que cruzaba la carretera. Pisotón al claxon. Nada. Muerto. La niña dio un paso cortito y el chirrido subió de tono. En el espejo vi una sombra salir del matorral, alguien con sudadera oscura y pasamontañas, agachado, pegado a mi remolque. Otro se acercó por el lado del copiloto con algo en la mano que no era un saludo. Ya lo había escuchado antes.
Bandas que usan figuras para que te detengas y te cercan sin que te des cuenta. Se me revolvió el estómago. No te pares, no te pares, no te pares, me repetí, como si rezar fuera lo mismo que pisar el acelerador. Metí primera fuerte. El tráiler bramó, las revoluciones subieron. La niña no se movió. Pasé a su lado con el margen mínimo, sintiendo que el espejito de la puerta iba a tocarle el hombro. Atrás, en el espejo, vi cómo se deshacía poquito, como imagen en humo. El cable negro se tensó y alguien gritó, ahora sí con voz humana, desde la cuneta. Un insulto, corto, de esos que te tiran como piedra. No me paré a escuchar más. Busqué la segunda, luego la tercera. El tráiler agarró ritmo. Ya casi respiraba cuando, al cruzar la recta, el tablero volvió a titilar. La radio intentó volver y se escucharon 2 chasquidos. Luego, nada. La carretera, en cambio, empezó a hacer ruiditos, pasitos. No de animales, como dedos, como si la pintura blanca crujiera. Bajé la vista y me encontré con algo que no estaba ahí un segundo antes. Huellas. Huellas chiquitas, descalzas, marcadas de agua, cruzando de mi carril al acotamiento. Y al final de esas huellas, de pie justo en la orilla de la luz, una sombra. No era la niña de hace un minuto. Esto era otra cosa. Más alto, delgado, con una postura rara, como si no le doliera cargar peso en la nuca. Lo primero que me llamó la atención fueron los ojos, o la falta de parpadeo, mejor dicho. Estaban abiertos, sin descanso, como lámparas mal ajustadas, grandes, fijos. Y lo segundo fue que no tenía la cara correcta. No era que le faltara piel o algo grotesco, era la expresión, demasiado quieta. No parecía estar viva, pero tampoco muerta, como alguien que lleva mucho tiempo mirando un punto hasta olvidarse del resto. Cualquiera diría que frené. Number. Me quedé petrificado 2 segundos que se me hicieron 10 años, y después lo único que pude hacer fue mover el volante lo necesario para no atropellarlo. El espectro. No encuentro otra palabra, giró apenas la cabeza y me siguió con la mirada. En ese movimiento escuché otra vez el ruido de metal, pero esta vez no venía de él, sino de atrás, del punto donde me intentaron cerrar. Y entonces lo vi en el espejo. Las 2 motos, ahora con luces, subiendo a la carretera para perseguirme. Detrás, en la curva, una luz azul pálida parpadeó, como si el proyector de la niña se hubiera quedado sin batería. «Ven, ven, ven», murmuré al camión. Sí, como si fuera caballo. «No te me duermas ahora». El espectro se movió. No corrió. Se desplazó como si los pies fueran ruedas, suave, pegado al asfalto. Se colocó detrás de mi caja, centrado, y yo empecé a sentir un peso distinto, como si alguien más viajara conmigo. Las motos rugieron. Una se puso al costado, demasiado cerquita. La otra venía trazando la línea en zigzag, buscando un hueco para meterse. El hombre del pasamontañas apareció otra vez por el espejo, esta vez con un tubo en la mano y una sonrisa que sí era humana, porque la vi y me dio coraje. «No te acerques», dije, sin que me oyera nadie. La radio lanzó un último chispazo y se prendió sola, fija en un canal que no era el mío. Solo transmitía estática. La estática se fue formando en un ritmo raro, como pasos. 1, 2, 3. Silencio. 1, 2. Y en el silencio, una respiración ajena. No era mía. No era mía, lo juro. Fue ahí cuando el espectro pegó la mano abierta en la puerta de mi caja y dejó marcada una forma muy clara, como si la pintura se hubiera helado bajo sus dedos. A partir de ese momento, cada vez que la moto intentaba arrimarse, el motor fallaba, tosía, se ahogaba, perdía fuerza y se veía obligado a soltar. La segunda lo notó y se puso del otro lado. Mismo resultado, cada acercamiento, un tropiezo. «¿Me estás ayudando?»,
Solté, tonto, a la nada. Los ojos sin párpados no parpadearon, obviamente, pero me dio una paz rara, breve, como cuando de niño sientes que tu papá te pasa la mano en la nuca para decir, aquí estoy. Sentí algo parecido y al mismo tiempo un escalofrío que me subió hasta el cuero cabelludo. Era una protección que no pedí, que no entendía. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Entonces me acordé de lo que me habían dicho una vez en una fonda, allá por Ojuelos, que la niña de la curva no siempre asusta, que a veces avisa. Esa vez, cuando me lo contaron, me reí. Puro cuento para no dormirse, pensé. Qué fácil es burlarse cuando uno va de día, bien desayunado y con música a todo volumen. Qué distinto se siente cuando un par de motos te tratan de abrir la caja y hay una sombra pegada a tu remolque haciéndoles frente sin decir palabra. La persecución duró lo que dura un mal sueño. Se siente eterno, pero no pasa de unos minutos. Yo no aflojé. El camino empezó a abrirse. A lo lejos vi las luces de una caseta cerrada por trabajos, pero con personal de conservación. No eran federales, pero había gente y conos, y eso era mejor que nada. Toqué el claxon. Ahora sí respondió y prendí, y apagué las altas para que me vieran llegar con prisa. Las motos dudaron. Una se adelantó como para rebasarme y cerrarme adelante. El espectro hizo algo, no sé qué, un movimiento del brazo, como si marcara una seña, y la moto falló de golpe. La luz delantera se apagó, y el piloto tuvo que frenar en seco para no comerse la defensa. La otra, al ver la escena, optó por lo sensato. Se tiró a la terracería y se perdió por una brecha que se abría al monte. Llegué a la zona de conos con el corazón en la garganta. 3 hombres con chaleco naranja me miraron con cara de ¿y a este qué le pasa? Bajé el vidrio, levanté las manos para que vieran que no traía nada y les grité que había gente intentando tumbarme la carga. Uno de ellos corrió hacia la caseta portátil, otro sacó el celular, el tercero me hizo señas de seguir, que no me detuviera ahí. Moví la cabeza en señal de que sí y avancé despacio, temblando un poco, viendo de reojo el espejo donde debería estar el espectro. Ya no estaba. Me estacioné a 100 metros, en un claro iluminado por lámparas portátiles. Apagué el motor. El silencio me cayó encima como cobija húmeda. Sentí la adrenalina irse, como si me desinflaran desde dentro. Las manos me olían a metal por lo nervioso. Bajé, me apoyé en la defensa, respiré. El de chaleco naranja se acercó con cautela y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que ahora sí, pero que atrás de la curva había un grupo con motos y un truco para hacer que uno frenara. ¿El de la niña?, preguntó, como quien ya escuchó la historia demasiadas veces. Lo miré. Me le quedé viendo para entender si se burlaba o si hablaba en serio. Pues sí, dije, pero no era una niña, era como una imagen, y hacían un ruido, como de fierro raspado, y me tiró la radio. El de chaleco se acomodó la gorra. Ya lo han hecho, me dijo. Ponen un proyector barato y una bocina que suelta esa vibración para reventar equipos. Con eso han parado a varios. No más que a veces no les sale y luego, quién sabe por qué, los asusta algo. Dicen que es ella, la de la curva. Yo no creo, pero la gente lo cuenta. Nos fuimos a ver la caja por si traía golpes. No tenía nada, salvo una marca de mano, grande, helada al tacto, como si alguien la hubiera puesto y el frío se hubiera quedado. El de chaleco me vio la cara. Eso sí no sé qué sea, dijo, y prefirió no tocarla. Llamamos a la guardia. Tomaron nota, revisaron la curva. Hallaron, según me contaron después, 2 cajitas de metal con baterías y un cable negro fino cruzando a ras del suelo, como trampa para tumbar velocidad. Los hombres se habían ido. Nadie vio a nadie más. Uno de los guardias, más viejo, me ofreció un café de termo. Me lo bebí sin sentir el calor. ¿Sabes por qué se aparece?, me preguntó, ya con voz de charla de noche. Negué. Él se acomodó el uniforme, como quien arranca un relato que ha contado 1000 veces y otra vez.
Me dijo que, hace años, en esa misma curva, un chofer perdió los frenos bajando cargado. Su niña iba con él, dormida en el asiento. Él se metió para no llevarse un coche que venía de frente. La caja se dobló. Se salvaron los del coche. El número. La niña, dicen, trató de abrir la puerta y saltar, pero la atrapó el cinturón. No alcanzó. Desde entonces, cuando alguien intenta provocar un accidente para robar, algo los espanta, y a los choferes que no se paran, que siguen, les pone una mano en la caja, para empujar, según los que creen. Yo no sé si creo, solo sé lo que viví, y sé que la marca de esa mano duró en mi caja 2 días, hasta que el sol la borró. Nadie me lo cree si lo cuento así, por eso lo digo con calma, como si estuviera reportando una falla en el sistema. Vi una imagen que parecía niña y hacía un ruido que me tumbó la radio. Vi a 2 en motos. Vi a alguien sin párpados, o con ojos que no cerraban pegar su mano a mi caja y dejarla helada. Llegué a salvo a una zona iluminada y los que intentaron asaltarme se fueron sin su botín. Lo demás, ustedes sabrán qué pensar. Desde esa noche cambié hábitos. Ya no paso por ese tramo tan tarde, y si me toca, anuncio por radio con varios kilómetros de antelación, por si alguien más anda cerca. Traigo una lámpara de mano con foco de trabajo para cegar si algo se me pone enfrente, y un par de cámaras que graban al frente y atrás. Puede ser que no sirvan de mucho, pero me dan paz. Y cada que veo el letrero de curva peligrosa y siento el impulso de pisar de más, recuerdo el ruido metálico. Ese ñe que se mete hasta el cráneo y no te suelta. Consejo: no te detengas en la curva por nada del mundo si algo raro te hace señas. Baja velocidad, sí, mide, pero no te pares. Ni bajes la ventana ni te quites el cinturón para ver mejor. Es el momento exacto en que te agarran. Y si de pronto se te va la radio, el tablero parpadea y el aire se queda frío. No te distraigas buscando lo que no puedes entender. Mira al frente. Saca el camión de la trampa. Y sí, ya libre, sientes, por un segundo, que algo te acompaña atrás y te empuja con una mano helada. No te asustes. Dale gracias, aunque sea en silencio. No sé si sea una leyenda o una historia triste que se quedó pegada a la carretera. Lo único que sé es que, cuando alguien intenta repetir una muerte, hay quien no lo permite. Yo, por si acaso, cada vez que paso, toco el claxon 2 veces a la salida de la curva. No es un saludo para los vivos, es una manera de decir, ya aprendí. No voy a frenar donde no debo. Y si hoy te toca andar por aquí, gracias por echarme la mano. Porque hay miedos que se enfrentan con valentía, y otros que, cuando te protegen, mejor no preguntar demasiado. Solo seguir, y contar lo justo para que el que viene atrás no caiga en lo mismo. Si escuchas ese metal raspando y una sonrisa que no encaja, no lo tomes a juego. Aprieta los dientes, mantén el rumbo y no le regales tu suerte a nadie. La línea blanca, cuando la sigues, también puede salvar. Y a veces, aunque cueste creerlo, alguien sin párpados te vigila para que llegues.